A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Ya llevamos un tiempo en esta carta. Nos iremos, ¿cierto?, al capítulo 9, que ya lo venimos viendo desde la semana pasada. Primera Corintios capítulo 9. Y hoy día vamos a estar leyendo varios versículos para cerrar este capítulo desde el versículo 14, del versículo 4 al versículo 14. Es un texto largo. Esperemos que el día de hoy no se extienda mucho la predicación. Haremos lo posible. Pero creo que era necesario tomar todos estos textos de una para poder dejar claro un tema muy importante, ¿no? Y para eso vamos a ir leyendo entonces lo que nos dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 9, versículos 4 en adelante. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermano, tome asiento. La semana pasada comenzamos viendo este capítulo 9, ¿cierto?, de la primera carta a los Corintios. Los primeros 3 versículos que estuvimos viendo la semana pasada giraban en torno a la defensa del apóstol Pablo y de su apostolado, ¿cierto? Nosotros quizás tenemos claro eso. El apóstol Pablo se veía la necesidad de defender su posición como apóstol de Jesucristo y también entonces como autoridad para la iglesia de los Corintios. Eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿ya? Ahora, sí, para una introducción, vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo. En su versículo 4 pregunta, texto que viene inmediatamente de lo conversado la semana pasada. Pregunta: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿En qué sentido, o de alguna manera podríamos preguntarnos, de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Por qué introduce esta palabra? Y nosotros tenemos que entender, a la luz de lo que podemos estudiar en el libro de los Corintios, particularmente en este capítulo 9, que es lo que estamos hablando ahora, de que hay una especie de bisagra. Por un lado, entonces, defiendo mi apostolado, el apóstol Pablo defiende su cargo como apóstol, y ahora, detrás de esto, va a defender los derechos que tiene como apóstol. Es en virtud de estos derechos que el apóstol pregunta, y quizás podríamos parafrasear esta pregunta: ¿acaso yo como apóstol no tengo derecho de comer y beber? ¿Se estará refiriendo el apóstol Pablo a comer y beber cualquier cosa? No. Si entendemos que está hablando de un derecho, el apóstol Pablo, quizás para parafrasear nuevamente esta pregunta, es: ¿acaso yo como apóstol no tengo derecho de comer y beber de ustedes? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo está planteando, y esto viene a ser como un punto de partida para presentar una enseñanza para toda la iglesia desde este versículo 4 en adelante. Y es así como nosotros podemos ver que el apóstol empieza entonces a desarrollar este tema. Y pregunta entonces, hablando de los derechos: ¿no también tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer,
como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No tenía el apóstol Pablo derecho también de tener una esposa? Tenía derecho. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo cita a los hermanos de Jesús, se refiere a los hermanos de carne, ¿cierto? Porque sabemos que María no fue virgen e inmaculada, sino que tuvo hijos, ¿cierto? Esto es una enseñanza romanista que dice que básicamente la virgen es como Dios, que no tuvo pecado y que no tuvo más hijos y que ascendió y es intercesor. Una serie de herejías, ¿no, hermano? María fue una mujer usada por Dios para traer a Cristo, sin lugar a dudas. Pero fue una mujer que también tuvo otros hijos, tenía a su esposo. Y así es como la misma Biblia habla de los hermanos de la carne, de la sangre, en sangre, podríamos decir, de Jesús, hablando maternalmente, ¿no? Tanto así que nosotros sabemos que el libro de Santiago lo escribe un hermano de Jesús, de sangre, un hermano de Jesús, que no creía en él, pero que después se transformó en un líder de la iglesia en Jerusalén, era hermano de sangre. Y ellos tenían, como da a entender aquí el apóstol, porque aquí nosotros podemos entender que el apóstol estaba enseñando algo de manera muy, muy bajo cuerda, tenían esposas. Esto de que los clérigos no pueden tener esto del celibato, es algo que fue inventado después. Pero nosotros vemos que no solamente los hermanos de Jesús, sino que haciendo referencia a los apóstoles y casi con nombre y apellido, a Cefas, que es el apóstol Pedro también tenía esposa. De hecho, se narra como Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? En la escritura. Pero también nosotros podemos entender que él tenía a su esposa y hacía su ministerio con su esposa. De hecho, cuenta la tradición que fue asesinado juntamente con su esposa al final de sus días. Era algo normal. Y podemos inferir, quizás también por lo que dice, que otros apóstoles también andaban con sus esposas. No lo sabemos, la verdad, sabemos muy poco de la vida sentimental de los apóstoles. No existía este jet set de hoy día que se metía en la vida de las personas y no se relató en los textos. Muy poco sabemos, pero por lo que dice el apóstol, podemos imaginar que otros apóstoles también tenían. Sabemos algunos que sí no tenían esposa, el apóstol Juan. Y aquí el apóstol Pablo dice, esto es un derecho, pero sabemos que él prefirió guardarse. El apóstol Pablo, que también algunos postulan que era casado anteriormente, sabemos que terminó sus días solo. Pero era un derecho él como apóstol. En otras palabras, cualquier líder, podríamos decir, de la iglesia, no está sujeto al celibato, bajo ningún punto de vista. No lo vemos en la historia, o sea, no lo vemos en la escritura y no deberíamos verlo en la historia. Nosotros sí lo vemos, lamentablemente, y es porque la mano del hombre ha pervertido la dinámica de la fe, ¿no? Pero hoy día nosotros podemos entender que un apóstol puede tener una esposa, un pastor puede tener una esposa. De hecho, cuando hablamos de los pastores, se habla que el que quiere apóstol, el que quiere ser pastor, debe ser hombre de una sola mujer, o sea, lo manda básicamente, casi. Eso es discusión para otra cosa. Pero aquí estamos hablando de los derechos. El apóstol Pablo, volvamos a quizás volver al fondo. El apóstol Pablo está hablando de los derechos que tiene como apóstol. El apóstol Pablo no solamente tenía derecho a comer de ellos, de los de la iglesia, sino que tenía derecho a tener una mujer. Y aquí ojo que el texto habla de una hermana, no de una mujer del mundo, de una hermana en la fe. Un hombre puede tener una esposa que debe ser una hermana en la fe. Pero el apóstol Pablo, hablando de los derechos, va a volver y se va a centrar desde aquí en adelante en hablar de un tema particular, y es el sostenimiento de él, que él como apóstol tiene el derecho de tener de parte de la iglesia. Y dice en el versículo 5, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Quizás si pusiéramos la pregunta de otro lado. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Cierto? ¿No tenemos el derecho a vivir de ustedes? Y lo dice, aquí nos llama la atención porque incluye a Bernabé. Anteriormente él está defendiendo su apostolado, pero aquí va a incluir a Bernabé. ¿Estará diciendo que Bernabé también es apóstol? No.
Lo podemos ver quizás con la intención de que esto de ser sostenido por la iglesia no es algo que se limita solamente a los apóstoles, sino que a los siervos de Dios que dedican su obra al Señor. Aquí Bernabé en este tiempo ya no andaba con el apóstol Pablo. De hecho, habían tenido alguna diferencia, podemos entender que por la historia ya se habían reconciliado, pero en este tiempo el apóstol Pablo no andaba con Bernabé. Bernabé andaba por otro lado evangelizando. Pero sí, Bernabé cumplió una función muy importante en la vida del apóstol Pablo. Recordemos que cuando el apóstol Pablo se convierte, era un perseguidor de la iglesia. Y uno de los primeros que va a tenderle la mano y abrazarlo es Bernabé, justamente. Es tanto así que Bernabé lo presenta a los apóstoles. Hace una especie de puente, de intermediario entre los apóstoles y el apóstol Pablo. A Bernabé incluso lo acompaña el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Fue un compañero, un siervo de él. Bernabé, si bien no es un apóstol y no tiene un libro, fue un hermano muy importante en la iglesia primitiva. Y aquí el apóstol Pablo lo cita, quizás para hacer una extensión, ¿cierto?, a otros siervos que también deben ser sostenidos por la iglesia. ¿Acaso, Bernabé, y no tenemos el derecho, y aquí, ojo, que está hablando del derecho, no tenemos el derecho de no trabajar? Aquí entendemos algo, hermano. Si lo llevamos a la iglesia de hoy, las personas que viven para la iglesia, en este caso particularmente, generalmente son los pastores, detrás de esto hay un derecho dado por Dios a que la iglesia lo sostenga. Es un derecho, no se olvide de esta palabra, porque es importante. Es un derecho, lo que en sí implica que ese derecho responsabiliza a otras personas. ¿Y a quién responsabiliza? A la iglesia. El siervo de Dios que vive para la obra de Dios tiene el derecho de ser sostenido por la iglesia, y eso obliga a la iglesia a sostener al siervo de Dios. Por tanto, vemos que el apóstol Pablo no se va a quedar ahí, va a decir entonces, versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hablando de esto. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? El apóstol, argumentando su posición, ¿cierto? Y dando quizás más argumentos, valga la redundancia, hace tres preguntas. ¿Qué soldado va a la guerra y se compra su fusil, su ropa, sus botas, sus granadas, se lleva su alimento? ¿Quién hace eso? Podríamos pensar, y alguien podría decir, pero es que miren, en ciertas circunstancias se arman ciertas guerrillas, ¿cierto? Estamos hablando de casos normales. Pensemos aquí, Chile se va a la guerra hay muchos países vecinos aquí, con Taiwán, para no poner a nadie que sea extranjero aquí. Y Chile va a la guerra. ¿Será entonces que nosotros tenemos que ir a la guerra? Nos armamos, nos compramos nuestros cascos, todas nuestras cosas, pero vamos a la guerra, pero mientras trabajamos, nos apartamos un rato, mientras estamos en la guerra, nos apartamos, trabajamos, producimos plata para seguir comprándonos comida, para poder seguir estando en la guerra? No, no es así. Un soldado va a la guerra y es el país o la institución que lo lleva a la guerra que le compra sus cosas, le compra sus botas, le compra sus granadas, le pasa su fusil, su metralleta, una bazooka, ¿cierto? Un tanque. ¿Quién provee todas esas cosas? El que lo manda, ¿cierto? Es así entonces que el apóstol con estas preguntas está dejando claro algo. El que se va a dedicar 100% a algo no puede estar preocupándose de las otras cosas que tienen que ver con su sostén. También pregunta, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Sería ilógico, ¿no? Esforzarse. Yo voy a tomar un terreno que tengo en el campo, lo voy a preparar, voy a esforzarme en plantarlo, voy a trabajar arduamente, voy a abonarlo, voy a hacer que crezca, lo voy a podar, me voy a preocupar de que salga todo precioso, ¿cierto? Y cuando entonces crece la viña que planté ahí,
no me como ninguna uva. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. ¿Por qué? O porque vendes la cosecha y vendes esas uvas para sostenerse, ¿cierto? O come de ellas. Pero nadie hace eso para no sacar fruto. O sea, en otras palabras, lo que está hablando el apóstol Pablo es que el trabajo en algo da derecho a recibir de ese trabajo. ¿Quién también apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Quién quién junta unas vacas, las cría para tenerlas ahí? No, uno va al campo, ¿cierto? Y ve que hay vacas. ¿Y qué hacen con las vacas? No las vendemos. Van a las ferias, las venden. ¿Por qué? Porque de ahí sacamos dinero. Y tenemos críos, los compramos chiquititos y los alimentamos, después los vendemos más gordos, más pesados y sacamos dinero. Y también, ¿qué hacen? Le sacan leche, es algo normal. Es algo lógico que el que trabaja tome de su trabajo un beneficio. Este es el argumento del apóstol Pablo. Estas 3 ilustraciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los Corintios es para enseñarle algo. Este derecho no solamente es mandado por Dios, que después lo va a volver a decir, sino que tiene un fundamento lógico. Todos trabajan, ¿cierto?, para obtener algo. Si nosotros pensamos, la iglesia, todo lo que ustedes hacen, todos trabajan y se esfuerzan ¿para qué? Para recibir algo. A no ser que exista una persona que trabaje ad honorem, ¿cierto? Y que dé su trabajo sin recibir nada a cambio, que son casos muy excepcionales, pero que, ojo, esas personas comen, porque por más que tú trabajes gratis, tú comes y hay otra persona que te está sustentando, ¿no? Esto suele suceder generalmente en los profesionales nuevos o personas que dicen, no, es que sé que yo soy abogado, pero voy a trabajar sin recibir nada, un ejemplo, pero esa persona come. ¿Y dónde come? De lo que le dan otras personas. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de la iglesia, todas las personas trabajan. Yo también trabajo particularmente, pero todos trabajan ¿para qué? Para recibir algo. No trabajan para no recibir nada, trabajan para recibir algo. Y generalmente la iglesia espera que, en este caso, las personas que trabajan para Cristo no reciban nada. Y esto es algo que lamentablemente la gente se imaginó, pero que no tiene un sustento ni lógico, ni siquiera es algo que Dios mande. Ustedes tienen que esperar que la persona que trabaja para el Señor también reciba su paga. ¿Por qué? Porque pararse a servir a la iglesia demanda también trabajo. Y el Señor dice que el que trabaja debe recibir entonces su sustento, su paga. El apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 8 en adelante. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y Dios tiene cuidado de los bueyes, está preguntando el apóstol Pablo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ciertamente enmarcado en que la iglesia debe sostener a los siervos de Dios, deja también claro el apóstol Pablo que esto no es una invención humana. No es que a alguien se le ocurrió. Oye, es que si bien el apóstol Pablo anteriormente está apelando a la lógica, ¿cierto? Aquí está diciendo, pero no es solamente lógica. No es solamente lo lógico lo que gobierna, sino que esto está mandado por Dios. Y efectivamente, nosotros encontramos la ley de Moisés, cuando el Señor habla en Deuteronomio 25 y dice, no pongas bozal al buey que trilla. Detrás de esto hay quizás toda una explicación. El buey hace un trabajo arduo. Y por tanto, entonces, que el buey que está tirando ahí, que está trabajando, lo están haciendo trabajar forzadamente, podríamos decir, era un mandato de Dios, en el término literal, de que los bueyes no podían ponerle bozal para que no comieran mientras. Era un mandato de Dios.
Pero el apóstol Pablo toma eso y dice, bueno, el Señor lo habrá puesto este mandato, particularmente por los bueyes, porque Él está muy preocupado de los bueyes, o detrás de esto hay una enseñanza. Ciertamente, cuando nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios, esto en sí tiene algo beneficioso para el buey en sí, pero de fondo, en la parte espiritual de la enseñanza, tiene algo mucho más importante. Y el apóstol Pablo dice, eso, que si bien está dado a los bueyes, aplica a nosotros. Esta enseñanza es para nosotros. No pongas bozal al buey que trilla. En otras palabras, no dejen sin pago a aquel que trabaja. Este es el principio. Y el apóstol Pablo lo une con otro dicho que no es bíblico, no está en la Biblia. Muy probablemente era algo de la jerga común de la agricultura. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir. Estos dos ejemplos apuntan, digamos, a lo mismo. Aquel que ara, el que trabaja, lo hace o debe hacerlo con la esperanza de que va a recibir de vuelta, digamos. Y el apóstol Pablo, entonces, usando estas dos cosas, estos dos elementos, va a poner una aplicación y pregunta en el versículo 11. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si yo trabajo, hacemos un arduo trabajo en sembrar lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Hay un tema muy complejo dentro de las iglesias y es el trato de los dineros, ¿no? Es muy complejo. Muchas veces, derechamente, es incómodo hablar de dinero. Pero la iglesia del Señor es una iglesia espiritual en un sentido teológico, ¿cierto? Pero está en la tierra. Por personas que comen, por personas que pagan luz, que pagan arriendo, en una sociedad en la cual todas las cosas tienen su valor. Hay un valor material. La iglesia se mueve en un ámbito espiritual, se enseña y se apunta al espíritu, se alimenta en lo espiritual, pero vive de lo material. Esto es algo lógico, ¿cierto? Entonces, si una persona, líder, pastor, siervo de una iglesia, quien sea, vive completamente para servir a la iglesia, sembrando en ellos lo espiritual, ¿cuál es la obligación entonces del pueblo de Dios para con ese siervo? Sembrar lo espiritual, lo material. Es algo que Dios ha normado así, hermanos. Es así, y esto es algo que quizás para muchas personas puede sonar duro, pero lo que hace el Señor es apelar al entendimiento para mostrar por medio de toda una apología, una defensa, apelando al entendimiento de los hermanos, que es así, hermanos. En otras palabras, en lo práctico, ¿qué lugar entonces tiene para los que oyen? Que cada uno de ustedes, hermanos amados, debe entender lo siguiente. Y es que dentro de su economía, ustedes deben considerar que la obra de Dios en la tierra no se lleva, ¿cierto?, con aplausos, ni tampoco se lleva con las gracias. Se lleva con dinero. Es así. ¿Estamos diciendo entonces que todo lo que usted tiene que trabajar es para la iglesia? No. ¿Estoy diciendo que tiene que dar un porcentaje de su sueldo? No. No es así. El apóstol Pablo, que está haciendo una apología para con la iglesia, les va a preguntar y le dice lo siguiente. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no tener ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo, escribiendo a los corintios, les ha dicho a ellos, y de alguna manera vemos que le está encarando, los está encarando diciendo, miren, esto es un derecho mío como apóstol. Yo como apóstol de Jesucristo tengo el derecho de ser sostenido por ustedes. Yo sembré la iglesia. Yo me he preocupado de ustedes, pero yo me he retenido de hacer uso de este derecho. No he querido hacerlo. Y esto nos da a entender también que hay ocasiones en que los siervos de Dios
pueden decir, oye, ¿sabes qué? No voy a hacer carga para la iglesia. El apóstol Pablo lo ha hecho a modo de ejemplo. Sabemos que el apóstol Pablo, estando ministrando a los corintios, que estuvo un buen tiempo ahí, él hacía carpas, ¿cierto? Para sostenerse, para no hacer carga a los corintios. Y él entonces dice que no quiso ser carga para la iglesia, y aquí es importante entender esto, para no poner obstáculo al evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en ese tiempo ya lidiaba con cosas que hoy día lidiamos de manera mucho más importante. Hoy día nosotros lidiamos con una contingencia, con un contexto. Y ese contexto está totalmente dañado, podríamos decir. Porque si nosotros preguntamos a la iglesia, a cualquier persona, ¿qué es para ti un pastor? La gran mayoría de la iglesia, de las personas del mundo van a decir un pastor es un ladrón, un pastor es un vividor, un pastor es aquel que se aprovecha de la gente tonta, ¿cierto? Un pastor, mira, he visto los pastores millonarios. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos en una época del tiempo donde la información está a la distancia de un dedo. Y en este sentido, nosotros podemos ver que hay muchos pastores, muchos pseudo pastores, vamos a hablar, que no son pastores, que realmente se aprovechan. O no hemos nosotros visto pastores en jet privados o en yates, o derechamente hablando netamente de dinero, aprovechándose a la gente. Eso existe. Y lamentablemente, hoy día incluso da a veces miedo de decir, oye, no, si yo soy pastor, porque ya te van a mirar feo. Porque lamentablemente es así. Es el contexto en el que vivimos. Porque muchos hombres, usando el nombre de la fe, han dejado por acá este oficio, que es un oficio sublime. Lamentablemente, es esa la situación del día de hoy. Y muchas veces nosotros, para también, como el apóstol Pablo, no ser obstáculo al evangelio, nos retenemos mucho de hablar cosas que son, en este caso, muy duras, como por ejemplo el dinero. Muy pocas veces hablamos oye, hermano, hay que ofrendar, hay que ofrendar con entendimiento, hay que realmente preocuparse. Gracias al Señor nosotros tenemos una predicación expositiva que nos obliga a hablar de esto. Pero muchos pastores en otros lugares no lo hablan. ¿Por miedo a qué? A que la gente lo apunte, siendo que es algo que está en la Escritura. El Señor manda que la iglesia se comprometa al sostén de los siervos de Dios. El apóstol Pablo también se reprimió a sí mismo de este derecho para no ser obstáculo a ello, porque en ese tiempo también se les tildaba de aprovechadores a los que vivían de los demás. Y el apóstol Pablo dijo, no lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que no sea un obstáculo el hecho de que yo les predique el evangelio. Ahora bien, eso no quiere decir que el apóstol Pablo no recibía ayuda de otra iglesia, porque él mismo reconoce, hermanos, que siempre ha sido sostenido por la iglesia. Lo encontramos en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios, capítulo 11. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. En otras palabras, el apóstol también está enrostrándole a los corintios. Cuando yo tuve necesidad, ni siquiera fui a la iglesia a pedirle. Pero fue la iglesia de Cristo que vino de otro lugar a sostenerme. Esto para ustedes no es algo que debería aplaudírselo, pero así fue. Pero no solamente de los macedonios, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, les dice lo siguiente en su capítulo 4. Sin embargo, filipenses, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo era solventado por la iglesia de Cristo. Se vio, ¿cierto?, la necesidad en algún momento de hacer cosas adicionales, pero era la iglesia la que lo sostenía. Y aquí entonces, en este pasaje, le enrostra a los corintios. Si otros han participado, porque aquí efectivamente nosotros podemos ver algo.
Y es que en la iglesia de Corintios iban hermanos, eran siervos y muchas veces eran sostenidos. Pero el apóstol, como el apóstol Pablo defendiendo su apostolado, le está diciendo, ese derecho que yo tengo, tanto el amor que les tengo a ustedes, que lo he guardado. Pero ustedes deberían dármelo sin que se los pidiera. ¿Por qué? Porque si a otros se lo dan, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros que sembramos la iglesia, de que hemos estado, que soy apóstol de Cristo? Hay una confrontación con los hermanos corintios. ¿Por qué? Porque ellos deberían haberse preocupado de esto en primer lugar y tenerlo muy claro. Y es así como el apóstol Pablo entonces dice en su versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los ejemplos aquí dados por el apóstol Pablo pueden ser entendidos tanto por judíos de ese tiempo o por paganos. ¿Por qué? Porque todo esto de los altares, los sacerdotes, los que vivían para los altares, no era algo exclusivo de los judíos, ¿no? Los paganos también lo tenían sus altares y tenían gente, sacerdotes también, que vivían de eso. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿acaso los que trabajan de las cosas sagradas, los sacerdotes que están todo el día ahí en el templo, ellos no comen entonces del templo? ¿Sí? Y de los que entonces están en el altar, los que sirven al altar, no participan del altar. ¿Sí? Cuando hablamos de los judíos, algo mucho más estructurado, ¿no? ¿Cierto? Cuando la nación de Israel sale desde Egipto, se transforma en este nuevo pueblo. Recordamos que habían 12 tribus. Y él dijo y ordenó el Señor, miren, van a haber 11 tribus que van a trabajar. Pero hay una tribu que no va a trabajar. Esa es la tribu de Leví, ¿no? Pero no es que no van a trabajar y van a estar todo el día echados en la casa, no. Ellos van a trabajar, pero para mí. Ellos se van a encargar de la adoración. Ellos se van a encargar de mantener el templo. Ellos se van a encargar de trasladar el templo. Ellos se van a encargar de hacer los sacrificios. Ellos se van a encargar de todo lo que tenga que ver conmigo. Y ustedes, los demás, por medio de los sacrificios, los van a alimentar. Entonces, un levita, ¿cierto? No andaba comprando carne. No trabajaba para comprar carne. ¿Por qué? Porque comía de la carne que iban a presentar los demás pueblos como sacrificio. Y es así también como ordenó un diezmo, ¿cierto? Todo lo que ellos trabajaran, el 10%, y sabemos que es más compuesto, pero sin ahondar en eso, eso también es para sostener a mi pueblo apartado, a los levitas. Los demás trabajan, pero este, como no va a trabajar, necesita ser sustentado. Ahí, pongan ustedes de su 10% y ellos lo van a administrar y va a ser para ellos. Así lo ordenó el Señor. ¿Los levitas entonces trabajaban? No. ¿Tenían que comer? Sí. ¿Cómo comían? Del trabajo de los demás. Porque cuando decimos que no trabajaban a modo secular, pero sí trabajaban para el pueblo y para Dios. Y ese es el tema. Si nosotros lo llevamos a hoy día, a la iglesia de hoy día contemporánea, un líder de la iglesia, un pastor de una iglesia, y yo me voy a sacar de la ecuación porque yo trabajo, no es mi deseo trabajar. Yo anhelo algún día no trabajar. Es ideal, deseable que ningún siervo de Dios tenga que estar enredándose en los negocios seculares. Pero uno, en virtud de las condiciones de las diferentes iglesias, muchas veces se ve limitado. Yo siempre le digo a mi hermano, yo espero que en una cantidad de tiempo yo no tenga que estar enredándome en negocios seculares. ¿Para qué? Para dedicarme 100% a la obra del Señor. Pero mientras la iglesia no pueda sostenerme ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, hay que trabajar. Es así. No es el escenario ideal,
pero es lo que hoy día hay. En el escenario ideal, el pastor de la iglesia debe dedicarse 100% a los hermanos. Y alguien, me acuerdo que una vez salió una anécdota que contó alguien. Dijo que estaba un pastor, fue a visitar una familia y estaban comiendo y uno de los niños le tocó orar y dar las gracias, algo así. Y él dijo ahí que quería ser pastor. Y le preguntaron por qué quería ser pastor. Entonces él dijo, porque trabajo un día a la semana. Entonces, esa es la percepción de mucha gente. Ay, dice, el pastor trabaja un día a la semana y se para aquí una hora y chao. Hermanos, esa no es la labor del pastor. Este trabajo de exponer la palabra es el trabajo visible quizás del pastor. Pero, por ejemplo, para preparar un sermón, lamentablemente hay gente que lo hace, que dice, bueno, ¿dónde? Aquí predicamos y aquí lo que se me vino a la cabeza. No, para preparar un sermón hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de estudio, hay un tiempo de trabajo en este sentido. Pero el pastor no solamente tiene que hacer eso, tiene que visitar a los hermanos, tiene que reunirse con los hermanos. Y mientras más hermanos son, más familias son, más gente hay que dividirse. Hay que atender una serie de eventualidades. Hay que administrar la iglesia. Hay que orar. Hay que estudiar mucho. Y quizás una serie de cosas más que para qué se las vamos a explicar. Pero siempre el pastor tiene que estar dispuesto para atender una serie de cosas en una iglesia. Y requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. Entonces no es solamente lo que hace el día domingo. Así que si hay un niño por ahí que dice que quiere ser pastor porque va a trabajar un día a la semana, piénselo muy bien. ¿Por qué? Porque un oficio de pastor demanda muchas cosas. Y sobre todo, demanda ser llamado de Dios. Porque si no es llamado de Dios y no es sostenido por Dios, para una labor pastoral, hermanos, se transforma en un sufrimiento continuo. Y esto es una realidad, lamentablemente lo sabemos así. Entonces, hermanos, en el escenario ideal, un pastor debe ser sostenido por la iglesia. ¿Para qué? Para que él, como dice la palabra, pueda dedicarse 100% a la obra del Señor. Y ojo con esto porque el apóstol Pablo cita a Jesucristo en esto. Y lo dice así. Así también ordenó el Señor. Es Cristo mismo el que lo ordena. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es básicamente un resumen de lo que el Señor Jesucristo hizo en Lucas 10. En ese tiempo Jesús tenía muchos discípulos. Ojo, no solamente apóstoles, discípulos. Y mandó, ¿cierto?, a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. ¿Y qué les dijo? Jesús, no lleven nada. No lleven absolutamente nada. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Jesucristo le dice esto a los que van a predicar. Ustedes no lleven nada, porque todo lo que ustedes van a ir a trabajar, pero todo lo que ustedes necesitan va a ser suplido por la gente que ustedes le prediquen. Este es un principio que Jesucristo mismo instituyó. ¿Para qué? Para que los que van a vivir para el Evangelio, y en este sentido no es que derechamente a predicar el Evangelio, sino que al servicio del Evangelio, en un sentido mucho más amplio, el que va a vivir para servir a Dios debe ser sostenido por los que reciben su trabajo. En este caso, quizás para hacerlo muy terrenal, si yo como pastor me dedico a servir a la iglesia, es la iglesia la que debe sostenerme. Ese es el escenario que Dios manda para la iglesia para la iglesia de Cristo. Ahora bien, quizás alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Estamos hablando de dinero, ¿cierto? Lamentablemente es así. Fruto del trabajo. Por lo demás, el dinero es un sistema de trueque, hermano. No es más que eso. Cuando usted ofrenda dinero, usted está ofrendando su trabajo. Usted puede decir, no, es que yo voy a donar 20.000 pesos. Pero más que 20.000 pesos, usted está ofrendando lo que trabajó en ganarse esos 20.000 pesos. No es plata en sí.
Cuando usted da de lo que tiene, usted se hace partícipe con su propia obra secular, trayéndola entonces a la obra de Dios. Eso es lo que hace. Para un poco sacarse un poco esto de la plata en sí, el vil y asqueroso dinero. ¿Cómo instituyó entonces el Señor este ordenamiento para la iglesia? ¿Cómo nos reunimos? ¿Son diezmos los que hay que entonces reunir? ¿Usted debería reunir el 10% de su sueldo para darlo a la obra del Señor? La respuesta es no. Los diezmos no están vigentes. Los diezmos han sido usados a modo de excusa por muchas iglesias para imponer una carga a la iglesia. Pero los diezmos no son la forma en que el Señor instituyó el sostenimiento de la iglesia. En esta misma carta de los Corintios, se lo vamos a ver más adelante, en su capítulo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. En otras palabras, está diciendo, recojan ofrendas todos los primeros días de la semana. ¿Para qué? Para que cuando venga una eventualidad no tengan que estar haciendo colectas adicionales. Eso es lo que está diciendo el apóstol. La iglesia neotestamentaria se sostiene por ofrendas, hermanos. Ofrendas, no diezmos, ofrendas. ¿Y esto qué quiere decir? La ofrenda es una parte de lo que yo recibo, que yo destino para la obra de Dios. Ahora, yo no sé, sinceramente, si es que cuando a esto se lo decimos a la gente viene a ser beneficioso o viene a ser un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando a una persona la obligan a dar el 10%, ¿cierto? En muchas partes, tú tienes que dar el 10%, y tú le dices, no, que los diezmos no están vigentes porque son ofrendas. Menos mal que no, porque el 10% es mucho, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con el entendimiento. Porque ¿qué pasa si esa ofrenda es más del 10%? ¿Puede ser una ofrenda más del 10% de tu sueldo? Sí. Y como nosotros entendemos que en este sentido Dios no obliga, sino que va a apelar al entendimiento y a la importancia de la obra de Dios, esto va a ser algo que ustedes mismos van a determinar. Para una persona, la obra de Dios puede significar el 1% de su trabajo, pero para otra puede significar el 90%. Pero no hay porcentajes. Y no son cargas impuestas a modo religioso. Aquí lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que nosotros como iglesia somos responsables de sostener esta obra. Y ojo que aquí no estamos hablando solamente, hermanos, del pastor. Porque si ustedes se fijan, aquí hay una linda cerámica. ¿O no? Está bonita. Y esa, por más que nosotros hayamos querido, no es que bajó del cielo, ¿cierto? Y se puso de manera mágica acá. No, la tuvimos que comprar. Nuestras paredes están pintadas, están bonitas, y efectivamente no fueron ángeles que vinieron a pintar con pintura celestial, sino que es pintura que compramos como iglesia. Y asimismo, tenemos una cámara que graba, un micrófono, y sillas, y un montón de cosas que no nacieron de manera, como podría decir, espiritual, sino que la iglesia de manera material ha ido poniendo. Y así hay gastos que la iglesia tiene que sustentar. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, que esta luz, ¿cierto?, que está prendida, es Dios que dijo hágase la luz mientras nosotros estemos en el culto? No, hay que pagarla, porque vivimos en un mundo material. La iglesia tiene gastos. Y para que alguien diga, bueno, pero es que si calculo la luz, 5.000 pesos, y es poco, entonces voy a dar poco. Las necesidades de la iglesia son ilimitadas. Son ilimitadas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos un hermano que se levanta? El hermano Pedrito. Pastor, ¿sabe qué? Tengo el anhelo de ser enviado. Estoy seguro que sí tengo un llamado de misionero. Y quiero ir a comenzar una obra a Puerto Natales. ¿Qué le vamos a decir? Que te vaya bien. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Mira, vamos a orar con los hermanos y la iglesia te va a respaldar y va a decir, anda, ve, y nosotros te vamos a sustentar.
Pero no lo vamos a sustentar solamente con oraciones, pues, hermano. Tenemos que sustentarlo materialmente. Cuando hablamos de la necesidad de la iglesia hay muchas. Por tanto, nosotros no podemos ver lo que nosotros imaginamos que una iglesia acá gasta para poder determinar cuánto yo voy a dar. Aquí el llamado es a cada uno el entendimiento y lo que significa la obra de Dios para cada uno. Hay mucho que hacer en esta iglesia. Quiero solamente concluir con el ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia, que son los hermanos de Macedonia. Para que ustedes sepan, la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Era como una iglesia que estaba, imaginemos en el contexto de hoy día, en un lugar pobre. En una comuna pobre, con condiciones pobres. Pero ahí nació una iglesia. Nacieron iglesias, varias. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que era una iglesia que no era pobre, por lo demás, les dice lo siguiente. Asimismo, hermanos corintios, os sabemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, en eso estaban, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, ojo, privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los hermanos de Macedonia, que estaban muy atribulados, muy pobres, rogaron al apóstol Pablo que pudiera ser partícipes de una ofrenda que se le estaba dando a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando de necesidad. Aún dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos entendían el ofrendar de una manera diferente. Para ellos era un privilegio. Entonces yo les tengo que decir, ¿ofrendar a la iglesia va a ser un privilegio o es una carga? Eso se va a determinar en virtud de lo que usted entienda por iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ti. Amado Señor, damos gracias por su palabra. Ruego, Señor, por mis hermanos para que te vaya obrando en sus corazones cada día de manera más profunda. Y que podamos entender, Señor, y que podamos vivir el hecho de que lo eclesiástico, lo celestial, lo espiritual, Señor, cada día vaya ganando más terreno en nuestras vidas. Y que podamos vivir en y pos iglesia, Señor, cada día con mayor entendimiento. Ruego por mis hermanos, Señor, para que usted les ayude y para que cada uno de nosotros, Señor, vaya haciendo este trabajo hermoso de poder, Señor, ir despegándonos de los anhelos, de las consignas del mundo, Señor, sino que vivir con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias le damos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.